Hay una pregunta que puede cambiar el rumbo de toda una vida, y lo más curioso es que casi nadie se la hace, no porque sea difícil, sino porque obliga a mirar hacia un lugar que la mayoría prefiere evitar. La pregunta es esta: ¿tu mente está trabajando para construir tu futuro o está trabajando para destruirlo en silencio? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta explica por qué algunas personas avanzan año tras año mientras otras permanecen atrapadas exactamente en el mismo lugar. Porque antes de cambiar tu cuenta bancaria, antes de transformar tu cuerpo, antes de construir una empresa, antes de convertirte en un gran líder, existe algo que debe cambiar primero: tu forma de pensar. Y hoy quiero invitarte a descubrir uno de los principios más poderosos sobre el éxito que Brian Tracy ha enseñado durante décadas. Un principio que puede hacer que tu mente se convierta en tu mayor aliada o en el peor enemigo que tendrás durante toda tu vida. Si permaneces hasta el final de este video, entenderás por qué dos personas pueden enfrentar exactamente el mismo problema y terminar viviendo destinos completamente diferentes. Descubrirás cómo entrenar tu cerebro para encontrar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Aprenderás a dejar de desperdiciar energía preocupándote por aquello que no puedes cambiar, y desarrollarás una mentalidad que te permitirá resolver problemas con claridad incluso cuando todo parezca estar en tu contra. Porque existe una verdad que muy pocas personas comprenden: tu futuro no depende tanto de los problemas que enfrentas, depende de la dirección en la que entrenas tu mente cada vez que esos problemas aparecen. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Porque dejas de sentirte víctima de las circunstancias. Empiezas a convertirte en el arquitecto de tus resultados. Piensa por un momento en algo. ¿Qué es lo primero que haces cuando aparece un problema inesperado? ¿Te detienes? ¿Te preocupas? ¿Buscas culpables? ¿Empiezas a imaginar todo lo malo que podría ocurrir? ¿O inmediatamente tu mente comienza a buscar una salida? La respuesta a esa pregunta revela mucho más de lo que imaginas. Revela el hábito mental que has construido durante años. Porque la mayoría de las personas cree que piensa libremente, pero la realidad es muy distinta. La mayoría simplemente repite el mismo patrón mental todos los días. Sucede algo negativo. Piensan en lo injusto que es. Recuerdan otros problemas parecidos. Imaginan un futuro aún peor. Hablan del problema con otras personas. Vuelven a pensar en él antes de dormir, y al día siguiente, nada ha cambiado. Solo aumentó la preocupación. Y aquí aparece uno de los mayores enemigos del éxito: la ilusión de que pensar constantemente en un problema significa estar resolviéndolo. No es cierto. Preocuparse no es trabajar. Dar vueltas al mismo pensamiento no es avanzar. Repetir una dificultad una y otra vez no acerca ninguna solución. Solo consume la energía que necesitarías para encontrarla. Imagina que tu mente funciona como un reflector. Cada pensamiento ilumina una dirección. Si apuntas ese reflector hacia el miedo, comenzarás a descubrir más razones para tener miedo. Si lo diriges hacia la frustración, encontrarás más motivos para frustrarte. Pero si decides apuntarlo hacia las posibilidades, ocurrirá algo extraordinario. Empezarás a ver oportunidades que antes permanecían completamente invisibles. Porque la mente siempre busca pruebas para confirmar aquello en lo que más piensa. Si constantemente te preguntas, ¿por qué todo me sale mal?, tu cerebro comenzará inmediatamente a buscar recuerdos, experiencias y argumentos que confirmen esa idea. Pero si cambias una sola pregunta, todo empieza a transformarse. Y preguntas: ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? Tu mente deja de mirar hacia atrás, empieza a mirar hacia adelante. Y esa diferencia puede cambiar el destino completo de una persona. Brian Tracy ha repetido durante años que las personas exitosas no son aquellas que tienen menos problemas, son aquellas que desarrollan una forma distinta de pensar sobre ellos. Eso significa que el éxito no comienza cuando desaparecen las dificultades. Comienza cuando cambias la conversación que mantienes contigo mismo frente a esas dificultades. Existe una imagen que quiero que recuerdes durante todo este video. Imagina que vas conduciendo durante la noche. El camino es largo, no puedes ver el destino. Solo puedes ver unos cuantos metros iluminados por los faros. Ahora piensa, ¿dejas de conducir porque no ves toda la carretera? Por supuesto que no. Avanzas esos metros. Y cuando llegas allí,
Los siguientes metros aparecen. La vida funciona exactamente igual. La mayoría quiere tener todas las respuestas antes de actuar. Quiere conocer todo el camino antes de dar el primer paso. Quiere eliminar toda incertidumbre antes de comenzar. Pero las personas extraordinarias entienden algo diferente. No necesitan ver todo el recorrido. Solo necesitan claridad para dar el siguiente paso, y esa mentalidad cambia absolutamente todo. Porque deja de importar qué tan grande parece el problema. Ahora solo importa descubrir cuál es la siguiente acción inteligente. Eso es lo que hacen las personas que construyen grandes empresas. Eso es lo que hacen los grandes líderes. Eso es lo que hacen quienes terminan alcanzando el éxito. No esperan a que desaparezcan los problemas. Aprenden a pensar mejor que ellos. Y quiero hacer una pausa para invitarte a formar parte de esta comunidad. Si disfrutas este tipo de enseñanzas profundas sobre mentalidad, disciplina, crecimiento personal y éxito, suscríbete ahora mismo al canal. Cada video está diseñado para ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, más clara y más preparada para construir la vida que realmente deseas. Y quiero proponerte un pequeño compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: mi mente siempre buscará la solución. No la escribas para impresionar a nadie. Escríbela para recordarte que, a partir de hoy, decidirás entrenar tu mente para mirar posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Existe una razón por la que la mayoría de las personas permanece atrapada durante años en los mismos problemas, y no tiene que ver con la falta de inteligencia, ni con la mala suerte, ni siquiera con la falta de oportunidades. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la forma en la que el cerebro fue programado para sobrevivir. Aquí aparece una verdad fascinante. Miles de años atrás, el ser humano no tenía que preocuparse por pagar facturas, crear empresas o conseguir un ascenso. Tenía que sobrevivir. Cada ruido extraño podía significar un depredador. Cada movimiento entre los árboles podía representar un peligro. Cada decisión equivocada podía costarle la vida. Por esa razón, nuestro cerebro desarrolló un sistema extraordinario. Aprendió a detectar amenazas con una velocidad impresionante. Ese mecanismo permitió que la especie sobreviviera. Pero hoy ocurre algo curioso. El mundo cambió. Nuestro cerebro, no tanto. Ya no vivimos huyendo de animales salvajes. Sin embargo, nuestra mente sigue reaccionando como si cualquier dificultad fuera una amenaza para nuestra supervivencia. Un problema económico parece una catástrofe. Una crítica parece un ataque personal. Un error parece el final del camino. Y sin darte cuenta, tu cerebro comienza a activar una alarma que no siempre corresponde con la realidad. Por eso muchas personas viven en un estado permanente de preocupación, no porque todos sus problemas sean enormes, sino porque su mente aprendió a magnificarlos. Brian Tracy explica que una de las diferencias más importantes entre una persona promedio y una persona altamente exitosa está en la manera como interpretan las dificultades. No es que unas tengan una vida más fácil, es que unas entrenan su mente para buscar amenazas, mientras las otras la entrenan para buscar posibilidades. Existe un fenómeno psicológico muy interesante. Probablemente lo has vivido sin darte cuenta. Imagina que decides comprar un automóvil de un color específico. De repente empiezas a verlo por todas partes. No aparecieron de la nada, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue tu atención. Tu cerebro comenzó a filtrar la información de manera diferente. Con los problemas ocurre exactamente lo mismo. Si todos los días piensas, no hay oportunidades, tu mente empezará a demostrarte que tienes razón. Encontrará noticias negativas, recordará tus fracasos, ignorará las posibilidades y terminarás convencido de que el mundo está completamente en tu contra. Pero si cada mañana entrenas una pregunta diferente, ¿dónde está la oportunidad que todavía no estoy viendo? Entonces ocurre algo extraordinario. Tu mente comienza a buscar respuestas completamente distintas. Empieza a notar conversaciones que antes ignorabas, ideas que antes parecían insignificantes, personas que podrían ayudarte, soluciones que siempre estuvieron frente a ti. La realidad nunca cambió. Cambió el filtro con el que decidiste observarla. Y aquí aparece uno de los hábitos más peligrosos que existen: la preocupación constante. Muchas personas creen que preocuparse demuestra responsabilidad,
Piensan que, si dejan de preocuparse, dejarán de ser cuidadosas, pero sucede exactamente lo contrario. La preocupación consume la energía que necesitas para resolver aquello que te preocupa. Es como intentar avanzar con el freno de mano puesto, gastando toda tu fuerza sin moverte realmente. Piensa en la última vez que pasaste horas imaginando un problema. ¿Cuántas de esas horas produjeron una solución real? Muy pocas, quizá ninguna. Porque preocuparse no es resolver. Preocuparse es usar la imaginación en contra de uno mismo, y eso es una de las mayores tragedias de nuestra época. Las personas poseen una imaginación capaz de crear empresas, escribir libros, descubrir inventos, cambiar el mundo, pero terminan utilizándola para fabricar escenarios catastróficos que probablemente jamás ocurrirán. Mientras una persona imagina 10 maneras de fracasar, otra imagina 10 maneras de resolver el mismo desafío, las dos están utilizando exactamente la misma capacidad mental. La diferencia está únicamente en la dirección. Por eso Brian Tracy insiste tanto en la calidad de las preguntas, porque las preguntas dirigen el pensamiento, y el pensamiento dirige la vida. En lugar de preguntarte, ¿por qué siempre tengo problemas?, comienza a preguntarte, ¿qué está intentando enseñarme esta situación? En lugar de decir, esto es imposible, pregunta, ¿qué persona ya resolvió algo parecido y qué puedo aprender de ella? En lugar de repetir, no sé qué hacer. Pregunta, ¿cuál es el siguiente paso más inteligente que puedo dar? Cada una de esas preguntas cambia inmediatamente el funcionamiento de tu mente. Ya no busca excusas, busca caminos. Ya no busca culpables, busca alternativas. Y ahí comienza el verdadero crecimiento. Porque las personas extraordinarias no desarrollan una mente extraordinaria por casualidad. La entrenan todos los días. Igual que un atleta fortalece sus músculos, ellas fortalecen su manera de pensar, y con el tiempo ocurre algo impresionante. Los problemas que antes parecían montañas empiezan a parecer ejercicios. Las dificultades que antes provocaban miedo ahora despiertan curiosidad, porque entienden que cada desafío contiene una oportunidad para hacerse más fuertes, más inteligentes y más valiosas. Y esa es precisamente la diferencia entre quien vive reaccionando a la vida y quien aprende a dirigirla. Hasta este punto ya entendiste algo muy importante. Tu mente siempre está trabajando. La verdadera pregunta nunca fue si piensa. La verdadera pregunta es en qué está pensando. Porque una mente sin dirección termina obedeciendo a las emociones. Y una mente dirigida conscientemente comienza a construir resultados extraordinarios. Pero ahora surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo entrenas tu mente para enfocarse en soluciones cuando el problema parece demasiado grande? Porque es fácil mantener una actitud positiva cuando todo marcha bien. Lo difícil es conservar la claridad cuando el negocio pierde dinero, cuando una oportunidad desaparece, cuando recibes una mala noticia, cuando un proyecto fracasa, cuando sientes que hiciste todo lo posible y aún así las cosas no salieron como esperabas. Es precisamente ahí donde las personas exitosas piensan diferente. Brian Tracy descubrió que quienes logran resultados extraordinarios no nacieron con una mente especial. Desarrollaron hábitos mentales que repitieron durante años. Y el primero de esos hábitos parece muy simple, pero puede cambiar completamente la forma en que enfrentas cualquier dificultad. Define el problema antes de reaccionar emocionalmente. Parece algo obvio, pero muy pocas personas lo hacen. La mayoría responde primero con las emociones, se desespera, se enfada, se llena de miedo. Comienza a imaginar escenarios negativos y solo después intenta entender qué está ocurriendo realmente. Las personas con una mentalidad fuerte hacen exactamente lo contrario. Respiran, observan y se hacen una pregunta. ¿Cuál es exactamente el problema? No cuál parece ser, no cuál temo que sea, cuál es realmente. Porque muchas veces el problema que tanto miedo produce ni siquiera es el verdadero problema. Imagina que alguien dice, tengo problemas financieros. Esa frase parece muy clara, pero en realidad es demasiado amplia. Una persona entrenada comenzaría a profundizar. ¿El problema es que gano poco? ¿Que gasto demasiado? ¿Que no sé vender? ¿Que no tengo clientes? ¿Que no administro bien mi dinero? ¿Que nunca aprendí a negociar? Observa cómo cambia todo. Mientras el problema permanece difuso, la solución también permanece difusa. Pero cuando el problema se vuelve específico, la solución empieza a hacerse visible.
Existe una frase extraordinaria que resume esta idea. Un problema bien definido está a medio camino de ser resuelto. Y eso explica por qué algunas personas encuentran soluciones rápidamente, no porque sean más inteligentes, sino porque aprendieron a pensar con precisión. Ahora aparece el segundo hábito, y probablemente sea uno de los más poderosos que puedes desarrollar. Nunca busques una sola solución. La mayoría funciona así. Encuentra una idea, si no funciona, se frustra. Piensa que ya no hay salida y abandona. Las personas exitosas obligan a su mente a producir alternativas. No aceptan la primera respuesta. Se preguntan, ¿qué otra posibilidad existe? ¿Y otra más? ¿Y si esta opción no funcionara, cuál sería el siguiente camino? Imagina por un momento un río enorme. Si un puente está destruido, ¿la única opción es regresar? Por supuesto que no. Puedes buscar otro puente, puedes construir una balsa, puedes rodear el río, puedes esperar el momento adecuado. Las alternativas siempre existen. El problema es que una mente dominada por el miedo deja de buscarlas. Mientras una persona preocupada solo ve un camino cerrado, una mente entrenada encuentra 5 caminos diferentes. Y cuanto más entrenas este hábito, más creativo te vuelves. Porque la creatividad no aparece por casualidad, aparece cuando obligas a tu cerebro a seguir buscando. Existe un ejercicio que Brian Tracy recomienda constantemente. Cada vez que enfrentes una dificultad importante, escribe 3 posibles soluciones. No importa si las primeras parecen imperfectas, lo importante es que tu mente abandone el estado de preocupación y entre en un estado de creación. Porque mientras escribes posibilidades, tu cerebro deja de pensar como una víctima, empieza a pensar como un estratega. Y aquí aparece el tercer hábito, quizá el más importante de todos. La acción siempre genera más claridad que el análisis eterno. Muchas personas creen que necesitan tener el plan perfecto antes de comenzar. Esperan el momento ideal, esperan sentir absoluta seguridad, esperan eliminar todas las dudas. Y mientras esperan, la vida continúa avanzando, las personas imparables funcionan distinto. Entienden que casi nunca descubrirán toda la respuesta antes de empezar. Solo necesitan conocer el siguiente paso, nada más. Vuelve a imaginar que conduces de noche. Tus faros no iluminan 100 kilómetros, solo unos cuantos metros, pero esos metros son suficientes. Avanzas, y entonces aparecen los siguientes. Así funciona absolutamente todo en la vida. Nadie construye una empresa resolviendo 10 años de problemas en una sola tarde. Nadie transforma su vida en un solo día. Todo ocurre resolviendo correctamente el siguiente desafío, después el siguiente y después el siguiente. Por eso las personas exitosas nunca se preguntan únicamente ¿cómo resolveré toda mi vida? Se hacen una pregunta mucho más inteligente. ¿Cuál es la siguiente acción que puedo tomar hoy? Y esa pregunta cambia completamente su destino, porque deja de importar qué tan grande parezca el problema. Lo único importante ahora es dar el siguiente paso. Y sucede algo extraordinario. Cada acción produce nueva información. Cada paso revela nuevas oportunidades. Cada intento desarrolla nuevas habilidades. Y poco a poco, aquello que parecía imposible comienza a deshacerse frente a tus ojos. No porque el problema haya cambiado, sino porque tú comenzaste a pensar de una manera completamente diferente. Existe una idea que Brian Tracy ha repetido durante décadas y que resume la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Las personas exitosas no son aquellas que tienen menos problemas. Son aquellas que se han convertido en mejores solucionando problemas. Detente un momento y piensa en eso. La mayoría pasa la vida intentando encontrar una existencia donde no existan dificultades, pero esa vida no existe. Siempre habrá retos, siempre aparecerán imprevistos, siempre existirán personas complicadas, siempre surgirán momentos donde sentirás que todo está en tu contra. La verdadera pregunta nunca fue cómo eliminar los problemas. La verdadera pregunta es, ¿en qué tipo de persona te conviertes cada vez que logras superar uno? Porque cada dificultad deja una huella. Puede dejar una herida o puede dejar una enseñanza. Puede convertirte en alguien más inseguro o en alguien mucho más fuerte. Todo depende de la decisión que tomes cuando la enfrentas. Existe una imagen que quiero dejar grabada en tu mente. Imagina que 2 personas reciben exactamente el mismo bloque de piedra. Una lo observa durante años y solo ve un obstáculo. Se queja de su peso. Habla de lo injusto que es cargarlo. Busca culpables. Finalmente decide abandonarlo. La otra persona recibe exactamente la misma piedra.
pero decide convertirla en una escalera. Talla un escalón, después otro, y otro más. Con el paso del tiempo, aquello que parecía impedirle avanzar termina elevándola por encima de donde alguna vez estuvo. La piedra nunca cambió. Cambió la persona que decidió qué hacer con ella. Así funciona la vida. Los problemas nunca llegan únicamente para detenerte. Muchas veces llegan para preguntarte quién vas a decidir ser. Porque cada desafío desarrolla una capacidad distinta. Los errores desarrollan experiencia. Las críticas desarrollan fortaleza emocional. Los fracasos desarrollan humildad. La incertidumbre desarrolla confianza. La disciplina aparece cuando decides seguir avanzando incluso cuando las emociones desaparecen. Y el éxito es simplemente la consecuencia natural de haber desarrollado todas esas capacidades durante suficiente tiempo. Brian Tracy afirma que tu nivel de ingresos, tus resultados y la calidad de tu vida estarán determinados por el valor que seas capaz de aportar al mundo. Pero existe algo que muchas personas olvidan. Ese valor casi siempre nace de los problemas que alguna vez aprendiste a resolver. Piensa en cualquier profesión. Un médico resuelve problemas de salud. Un abogado resuelve problemas legales. Un ingeniero resuelve problemas técnicos. Un empresario resuelve problemas del mercado. Un líder resuelve problemas de personas. Mientras más grandes sean los problemas que eres capaz de resolver, más valioso te vuelves. Entonces observa cómo cambia completamente la perspectiva. Tal vez el problema que hoy tanto deseas evitar sea precisamente el entrenamiento que necesitas para convertirte en la persona que siempre has querido ser. Quizá la vida no te está castigando, quizá te está preparando, porque nadie desarrolla paciencia cuando todo sale perfecto. Nadie desarrolla liderazgo cuando nunca enfrenta conflictos. Nadie desarrolla resiliencia cuando jamás atraviesa momentos difíciles. Las cualidades más valiosas siempre nacen bajo presión. Igual que el acero necesita fuego para fortalecerse, el carácter necesita desafíos para formarse. Y aquí aparece la última gran enseñanza. La calidad de tu vida será determinada por la calidad de tus pensamientos, no por las circunstancias, no por la economía, no por la suerte, sino por aquello que decides pensar cada vez que aparece una dificultad, porque dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia. Una sale derrotada, la otra sale transformada. Una encuentra una excusa, la otra encuentra una lección. Una se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? La otra pregunta, ¿qué quiere enseñarme esta situación? Y esa sola diferencia termina construyendo dos destinos completamente distintos. Ahora quiero que imagines algo. Dentro de 10 años existe una versión de ti, una versión mucho más fuerte, más tranquila, más inteligente, más disciplinada. Ha conseguido metas que hoy parecen muy lejanas. Vive con seguridad, con claridad, con confianza. Si pudieras preguntarle cuál fue el momento que cambió toda su vida, probablemente no te hablaría del día en que consiguió el éxito. Te hablaría del día en que dejó de huir de los problemas, del día en que comprendió que cada dificultad escondía una oportunidad para crecer, del día en que dejó de gastar energía preguntándose por qué ocurrían las cosas y empezó a utilizar esa misma energía para construir soluciones. Ese fue el verdadero punto de inflexión, porque desde ese momento dejó de vivir reaccionando a la vida, comenzó a dirigirla. Y eso mismo puede empezar hoy para cualquier persona que esté escuchando este mensaje. No importa cuántos problemas tengas en este momento, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas oportunidades creas haber perdido, mientras conserves la capacidad de pensar con claridad, siempre existirá un siguiente paso. Siempre habrá una nueva posibilidad, siempre habrá una solución esperando a ser descubierta. Y quizá ese sea el mensaje más importante de todo este video. No puedes controlar todo lo que sucede, pero siempre puedes controlar la calidad de tu respuesta. Y esa respuesta tiene el poder de cambiar absolutamente toda tu vida. Antes de terminar, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Si este video cambió aunque sea un poco tu manera de enfrentar los problemas, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de crecimiento personal, disciplina y mentalidad de alto rendimiento. Cada semana encontrarás enseñanzas diseñadas para ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, tomar mejores decisiones y convertirte en una persona capaz de construir resultados extraordinarios sin importar las circunstancias. Y quiero pedirte un último compromiso. No conmigo, contigo mismo. Escribe en los comentarios, mi mente siempre encontrará una solución. No escribas esa frase solo como una motivación pasajera, escríbela como la decisión de la persona que quieres convertirte.
Porque cada vez que aparezca un problema, recordarás que los obstáculos nunca tuvieron el poder de definir tu destino. Lo único que realmente podía hacerlo era la forma en que decidías pensar frente a ellos, y el día que aprendes a dominar tu mente, descubres que ya no necesitas esperar un futuro mejor, porque te has convertido en la clase de persona capaz de construirlo.